Esto pasó hace 5 años. Yo estaba en mis 30 y había perdido a mi madre. Decidí que era momento de regresar al pueblo donde crecí. Hacía tiempo que no volvía, y no estaba seguro de lo que iba a encontrar. Al llegar, todo se sentía extraño. Las casas estaban en mal estado y la vida parecía haberse desvanecido. Caminé por las calles polvorientas y el aire era espeso, como si me hundiera en el pasado. La gente del pueblo me miraba con desconfianza. Sus ojos me seguían, y la sensación de ser observado era inquietante. No sabía si era mi imaginación o si realmente había algo raro en ellos. Una mañana, entré a una tienda de antigüedades. Los estantes estaban llenos de objetos cubiertos de polvo. Allí vi un retrato antiguo que me hizo detenerme. Era una foto de mi madre de joven. Ella sonreía, pero las personas a su alrededor me miraban con una intensidad perturbadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si esos ojos pudieran ver a través de mí. Esa noche, intenté dormir pero no podía. Escuché murmullos. Eran risas de niños, creo, pero no sonaban felices. Decidí investigar. Salí al aire frío. El bosque estaba cerca. Caminé hacia él, y aunque no vi a nadie, la sensación de que me seguían creció. Las sombras entre los árboles parecían moverse. Cada paso que daba me hacía sentir que el pasado se cerraba sobre mí. Mientras me adentraba en el bosque escuché más risas. Eran suaves, casi susurros. Pero su tono era extraño. Me sentía atraído, pero también asustado. Regresé al pueblo, y vi a los adultos hablando en voz baja. Cuando me notaron, sus murmullos cesaron. Una mujer me observó detenidamente. Su cara me era familiar. El pasado siempre vuelve, dijo en voz baja. Su mirada, llena de reconocimiento, me heló. No entendía lo que quería decir. Esa noche, sentí que algo me acechaba. La oscuridad era densa. Escuché una voz detrás de mí, clara. ¿Por qué te fuiste? Me giré, pero no había nadie. Solo el silencio me respondía, y mi corazón latía rápido. No sabía si era mi mente jugándome una broma, pero sentí que algo se acercaba. La sombra se hacía más densa y una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor, pero no había señal de vida. Solo un vacío habla en respuesta. Volvió a resonar la pregunta. ¿Por qué te fuiste? Sentí un frío en el pecho. El aire se volvió más pesado, y un sudor frío recorrió mi frente. Decidí que era hora de irme. Volví al camino, pero lo que había visto esa noche me perseguía. Tenía que descubrir la verdad de aquel pueblo olvidado. Lo que encontré allí fue más de lo que buscaba. La sensación de que el pasado nunca se fue, me acompañó en cada paso. Quizás algunas cosas están mejor si permanecen olvidadas. Capítulo 2. La mañana siguiente, decidí que debía hablar con alguien. Alguien que pudiera esclarecer lo que estaba ocurriendo. Salí de la casa donde me alojaba, con el estómago revuelto por la inquietud. Caminé hacia la plaza del pueblo. La gente se movía con desánimo, como si estuvieran atrapados en rutinas desgastadas. Me dirigí a un pequeño café donde la atmósfera era densa, como si los secretos pesaran en el aire. Me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras bebía un café noté a un viejo conocido, Manuel, sentado en una mesa al fondo. Llevaba años sin verlo, y la primera impresión que tuve fue su rostro sombrío. Era un hombre que siempre había sido amable, pero ahora parecía más un fantasma que un ser humano. Recogiendo valor, me acerqué a él. «Manuel, ¿te acuerdas de mí?», dije, tratando de sonreír. Él levantó la mirada, y una sombra de reconocimiento pasó por su rostro. «Claro que sí, Pedro. ¿Qué te trae de regreso?». Su voz era grave y fatigada. Le conté sobre mi madre, sobre mi regreso, y mencioné lo extraño que se sentía el pueblo. Él solo asintió en silencio. Después, hizo un gesto que me sorprendió. «No deberías estar aquí, Pedro. A veces es mejor dejar el pasado en paz», murmuró. Me llené de frustración. «¿Por qué? ¿Qué sabes sobre lo que está pasando aquí?». Él se quedó callado por un momento, y luego sacudió la cabeza.
Hay cosas que no entiendes. Las risas, los murmullos, son ecos de algo que no se fue. Sus palabras calaron hondo en mí. Volví a la noche anterior, a las miradas de los niños en el bosque. ¿De qué hablas? Necesito respuestas. Habla con la mujer que te vio anoche, se llama Clara. Ella sabe más, pero ten cuidado, no le gusta que husmeen en el pasado, advirtió Manuel, mientras miraba hacia otro lado, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. A pesar de la advertencia, sentí la urgencia de saber más. Al salir del café, el aire que me rodeaba parecía espeso nuevamente. La idea de encontrar a Clara me empujó a caminar. La busqué por las calles, pero no estaba. En su lugar, encontré la tienda de antigüedades donde había visto el retrato de mi madre. Las puertas estaban entreabiertas, como si esperaran que entrara. Dentro, el silencio era ensordecedor. La luz del día apenas iluminaba el lugar, y el polvo danzaba en los rayos de sol. En la parte trasera encontré a un anciano, de mirada penetrante, que parecía conocer cada objeto escondido en su tienda. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo sin que yo pronunciara palabra. «Sí, pero no sé dónde encontrar lo que busco», respondí, sintiendo que el tiempo se detenía. Él sonrió de forma enigmática. «A veces las respuestas están más cerca de lo que uno cree. Solo hay que saber mirar». En ese instante, mi mirada se detuvo en un objeto sobre una mesa. Era una especie de diario, con una tapa de cuero desgastada. «¿Y eso?», señalé, mi corazón acelerado. Ahí fue cuando lo vi. Su voz era calmada, pero había una urgencia en su tono que despertó mi curiosidad. ¿Sería ese diario la clave para entender lo que había pasado en este pueblo? Mientras me acercaba, un grito resonó desde el exterior. Era la voz de una mujer. Una voz que reconocí. «Clara», exclamé. Corrí hacia la salida. La necesidad de enfrentar el misterio que rodeaba a mi madre y a ese pueblo se convirtió en una obsesión. ¿Qué había desatado aquel grito? Las sombras del pasado se apoderaban de mí más que nunca, y el eco de la advertencia de Manuel resonó en mi mente. A veces es mejor dejar el pasado en paz. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 3. Salí de la tienda como un rayo. El eco del grito de Clara me retumbaba en la cabeza. Corrí por la calle, mis pies golpeando el adoquinado. La plaza parecía vacía, pero me sentí atrapar por la sensación de que algo estaba muy mal. Todo mi ser estaba en alerta, esperando que no fuera demasiado tarde. El grito había venido de la parte posterior del café donde Manuel me había hablado. Al llegar, vi a un pequeño grupo de personas congregadas, miradas inquietas en sus rostros. Empujé a través de ellos, ignorando sus murmullos. El vacío en mi estómago se hacía más pesado, mientras mis ojos se encontraban con Clara, tendida en el suelo, con la piel pálida y un rastro de sangre en su frente. «¡Clara!», grité arrodillándome a su lado. Ella estaba inconsciente, pero aún respiraba. Los rostros de los que estaban alrededor miraban en silencio, morbosamente interesados pero incapaces de actuar. Sentía el pánico apoderándose de mí. «Alguien llame a un médico», ordené, aunque no estaba seguro de a quién podía confiar esa tarea. Un hombre se acercó. «Lo mejor es llevarla al hospital», dijo con un tono inexpresivo, casi automático. «No», respondí antes de pensar. «No podemos moverla así, puede estar herida». Mi voz temblaba. La única idea que ocupaba mi mente era protegerla a toda costa. No sabía qué había pasado, pero sabía que su grito, su caída, todo estaba entrelazado con el misterio que me había traído de regreso a este pueblo. De repente vi la figura familiar de Manuel entre la multitud. Su expresión era grave, como si él también conociera el peso del peligro. Se acercó con cautela. «Debemos moverla, Pedro. No estamos a salvo aquí», dijo, su mirada fijada en las sombras que se creaban en la plaza por los árboles. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, todavía sin alejar mis ojos de Clara. «Solo confía en mí», respondió Manuel extendiendo su brazo hacia mí como si intentara alcanzarme. Miré a Clara y luego a él.
Algunas personas empezaron a murmurar sobre que llamaron a la policía, pero el miedo se sentía palpable. Si continúan aquí, puede haber más problemas. Nos hemos enfrentado a esto antes. Debemos llevarla a un lugar seguro, insistió Manuel, arrastrándome del brazo. Me sentía perdido, pero sabía que el tiempo se acababa. Asentí con la cabeza y con un esfuerzo, levanté a Clara con la ayuda de Manuel. Sus ojos estaban cerrados, pero su respiración era un alivio. A medida que nos movíamos hacia la salida de la plaza, sentí todas las miradas sobre nosotros. Whispers escalofriantes llenaban el aire. La atmósfera estaba cargada, como si todos supieran algo que nosotros ignorábamos. De repente, un grito rasgó la quietud. Una mujer emergió de entre la multitud, su rostro pálido. «No deben irse. El pasado vuelve. No puedes escapar de lo que has traído». La advertencia vibró en el aire, como un oscuro presagio. No supe cómo reaccionar. Un escalofrío recorría mi cuerpo. Justo cuando cruzamos el límite de la plaza, una sombra se deslizó rápidamente detrás de nosotros. Algo estaba acechando. «Rápido», dijo Manuel empujando a Clara hacia su coche. Pero a medida que nos acercábamos, el corazón me latía con más fuerza. Mi mente intentaba conectarlo todo. ¿Qué era este pasado que no dejaba en paz a este pueblo? ¿Y qué relación tenía con mi madre? No puedo dejar que esto termine aquí, pensé, mientras la intensidad del momento se disparaba. Nos empujamos hacia el interior del coche, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder me mantenía alerta. La sombra seguía acechando. Antes de que pudiéramos arrancar, un grito retumbó nuevamente en el aire, y esta vez sonaba como una advertencia. La voz de Manuel resonaba en mi cabeza, mientras la oscuridad se acercaba. Todo lo que había intentado dejar atrás estaba volviendo, y al parecer, no iba a dejarme marchar tan fácilmente. Capítulo 4. El coche rugió al arrancar y las ruedas chirriaron al girar sobre el pavimento. Miré por el espejo retrovisor, sintiendo que los ojos de la multitud aún estaban fijos en nosotros. Esa sensación de peligro no se desvanecía, y el eco del grito de la mujer resonaba en mi mente. «¿Qué está pasando, Manuel?», pregunté mientras conducía a toda prisa por las calles vacías. La expresión de Manuel era grave, pero sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y determinación. «Es más complicado de lo que parece, Pedro. Esto no es solo un accidente. Hay fuerzas en juego aquí que no entendemos completamente», respondió mientras revisaba a Clara, aún inconsciente en el asiento trasero. Con cada palabra de Manuel, el miedo comprendió un nuevo matiz. ¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas? Es por lo que sucedió antes. Mi corazón latía rápidamente por la ansiedad, y deseaba respuestas que solo producían más preguntas. Es difícil de explicar. Hay un oscuro secreto en este pueblo, uno que muchos preferirían mantener oculto, dijo Manuel, sin apartar la vista de las calles. Y parece que Clara ha cruzado líneas que no deberían haberse cruzado. ¿Cruzar líneas? ¿De qué estás hablando? La indignación me brotó entre los nervios. Nos habíamos visto atrapados en una compleja telaraña de eventos, y cada respuesta que intentaba obtener parecía enredar más las cosas. Lo que quiero decir es que hay ciertas historias que este pueblo ha olvidado, pero no todo se ha enterrado. La voz de Manuel se volvió más baja, aunque su urgencia predominaba. Alguien o algo ha vuelto a despertar esos secretos, y Clara está involucrada. Sentí una punzada en mi pecho. ¿Involucrada en qué? Ella solo estaba en el café, y ahora... Mi voz se desvaneció, recordando su caída. Clara no era solo una víctima inocente. Aceleré cuando vi un destello de luces detrás de nosotros. La sensación de que estábamos siendo perseguidos creció. Mi pecho se apretó al recordar aquel grito y la sombra que nos acechaba. ¿Es la policía?, pregunté. Pero Manuel se movió inquieto en su asiento. Eso espero, pero no puedo garantizarlo. Debemos llegar al refugio antes de que nos alcancen, dijo, y una línea de sudor apareció en su frente. El refugio.
Me molestaba saber que había más de lo que sabía, pero también me daba esperanza. ¿Qué tipo de refugio? ¿Qué hay allí? Es un lugar de seguridad, donde podemos entender lo que está sucediendo, donde podemos hacer frente a lo que viene, contestó. Y entonces giró su cabeza hacia mí, su mirada intensa. Pero debemos actuar rápido. Hay algo más. Yo sé quién está detrás de esto. El giro inesperado en sus palabras me hizo tambalear. ¿Quién es? ¿Qué quieres decir? Es alguien que conoces, alguien de tu pasado, dijo, haciendo que mi estómago se revolviera. Justo entonces, un golpe resonó en la parte trasera del coche, seguido de un crujido intenso. Manejar se volvió aún más difícil. Manuel, mira atrás. ¿Qué fue eso? Grité mientras dirigía mis ojos hacia el retrovisor. La sombra que había sentido cuando salimos del café se confirmaba, y la figura que se abalanzaba era tan familiar como aterradora. Sigue conduciendo. No te detengas, no podemos parar ahora, ordenó Manuel sin apartar la vista de la carretera. Me estremecí. Lo que había rechazado una y otra vez en mi mente ahora golpeaba como un martillo. Este pueblo, mi madre, todo el pasado que había tratado de dejar atrás estaba volviendo. ¿No hay forma de escapar?, pregunté, y la ligadura de la desesperación se apretó en mi voz. Hay una forma, pero no va a gustarte, murmuró. Yo podía sentir que el tiempo se me iba de las manos. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? La presión en el estómago se hacía inaguantable, y antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito resonó en el aire, y nuestra lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Capítulo 5. La figura oscura detrás de nosotros se acercaba rápidamente. Su silueta se recortaba contra la luz de las farolas, como un espectro resurgente de mi pasado. Aceleré aún más. El motor gritaba, pero el eco de la noche lo cubría. ¿Quién es?, imploré, convencido de que la respuesta de Manuel cambiaría todo. Es el hombre que traicionó a tu madre, dijo con fricción en su voz. Cada palabra era un puñetazo contra mi estómago. Esa traición había sido un secreto en mi familia, algo que se murmuraba a puerta cerrada, y que nunca me atreví a investigar. Ahora, mi propia historia se llenaba de sombras. El sonido del golpe resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como si la figura quisiera abrirse paso a la fuerza. «No, no», grité, esforzándome por mantener la calma. ¿Por qué él está detrás de esto? Es complicado. No es solo él. Hay otros que lo apoyan, un grupo que ha estado aquí por generaciones, respondió Manuel, y miré de reojo para confirmar que aún estaba con vida. Su rostro, iluminado por la luz del salpicadero, estaba pálido, pero su determinación no flaqueaba. ¿Qué quieren de Clara? La pregunta salía por sí sola, relevando mi culpa. Quizás Clara hubiera estado mejor sin mí en su vida. No puedo permitir que le hagan daño. No podemos perderla. Ella tiene algo que ellos quieren, dijo Manuel mirándome a los ojos, y por un segundo, el miedo se convirtió en un intento desesperado de entender. Es una conexión que ni tú ni yo podemos imaginar todavía. Afronté la carretera, consciente de que la persecución no iba a ceder. Las luces del coche enemigo brillaban como ojos en la oscuridad, y mi corazón latía en un ritmo cada vez más frenético. Un giro equivocado y todo podría terminar. ¿Dónde queda ese refugio? Forcé la pregunta entre dientes. ¿Qué tan lejos estamos de él? A unos 15 minutos, si no encontramos más obstáculos, contestó Manuel, pero su tono mostraba incertidumbre. Conocía el pueblo más que yo, y lo que decía importaba en un momento así. Debes mantener la calma aunque... Un nuevo golpe interrumpió sus palabras. La figura había intensificado su asalto, y un grito de infinito pavor resonó dentro de mí. «Dale más duro, Pedro», ordenó Manuel. «No podemos quedarnos atrás». Las luces del coche enemigo se acercaban con rapidez, y la desesperación se adueñaba de mí. Era como si cada curva, cada recta, me llevara a una muerte segura. Pero en mi mente, un recuerdo se empezaba a formar. «La casa», murmuré, casi incapaz de articular el pensamiento.
La casa de la colina. Ahí está el refugio. Sí, pero deberías ir con cuidado. Si saben lo que planeas, ellos... Un grito rompió el aire de nuevo, pero esta vez no era el de un extraño. Era Clara. Mi voz se detuvo en seco mientras su grito llenaba el coche. Miré atrás y la vi agitarse en el asiento trasero, el miedo reflejado en su rostro. Todo mi ser se llenó de un pánico desbocado. ¡Clara!, grité, pero no había tiempo para más explicaciones. La oscuridad se cerraba sobre nosotros. Los ojos que una vez pensé que eran mi pasado pronto se convertirían en mi presente. El coche viró en una curva estrecha y, por un instante, pensé que lo habíamos perdido. Pero sentir la vibración de un impacto en el parachoques me recordó rápidamente que la lucha no hacía más que comenzar. Una nueva idea golpeó mi mente. ¿Podría ser que la única forma de superar este ataque fuera enfrentar a mi pasado? Manuel, quizás debemos darles lo que quieren, sugerí, aunque el temor retumbaba dentro de mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz se volvió ininteligible por el sonido del motor. Si lo que quieren es a Clara, tal vez. Pero ahí fue cuando lo vi. El destino estaba tomando el control, y no solo era la carretera la que ignoraba. Un giro inesperado en el camino nos condujo hacia un claro iluminado por la luna. Allí, el refugio estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero entonces, la figura estaba a nuestro lado, y su aliento se sentía helado contra mi piel. «No hay regreso atrás», grité mientras el coche se paraba bruscamente. Y en ese instante, la oscuridad pareció consumirnos por completo. Capítulo 6. El motor del coche se apagó con un susurro, dejando solo el retumbar de mi corazón en el aire enrarecido. Miré a Manuel, y sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que sentía dentro de mí. ¿Qué hacemos ahora?, fue lo único que pude articular. Mi mente corría en círculos, preguntándose cómo habíamos llegado hasta aquí. La figura oscura se detuvo al borde del camino, envuelta en la penumbra, con una calma inquietante que me helaba la sangre. «Él sabe que estamos aquí», murmuró Manuel, mientras su rostro se apagaba un poco más. Sin pensar abrí la puerta, y sentí el aire helado de la noche chocar contra mi piel. El claro se veía diferente desde fuera, como si toda la oscuridad que nos había seguido hubiera cobrado vida en ese lugar. «Clara, ¿estás bien?», llamé con la voz más firme que pude reunir, pero la respuesta fue el silencio. «Pedro no es seguro», me advirtió Manuel, pero ya había comenzado a avanzar. Mi instinto de proteger a Clara era más fuerte que cualquier advertencia. Al mirar hacia la parte trasera del coche, me encontré con los ojos de Clara llenos de pánico y confusión. «Pedro, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba, y por un momento, el mundo alrededor de mí se desvaneció. No supe qué contestar. Solo quería que todo volviera a la normalidad. La figura oscura comenzó a moverse, acercándose lentamente. El rostro se iluminó por un instante con la luz plateada de la luna, y mi estómago se hundió al reconocerlo. Era el hombre al que había evitado, el hombre que había sido parte del misterio de mi madre. «No te acerques», grité tratando de proteger a Clara. «¿Qué quieres?». «Solo vengo a buscar lo que me pertenece», respondió con voz profunda y resonante, como si cada palabra estuviera cargada de rencor. «Ella es la clave, Pedro. Tienes que entenderlo». «No se la lleves», respondí, sintiendo cómo un último vestigio de control se desvanecía. Mi mente giraba, incorporando todo lo que había aprendido en ese breve tiempo. ¿Era Clara realmente la razón de todo esto? ¿Por qué dejas que este hombre te asuste? Clara me miró con una mezcla de incredulidad y valentía. «Tú eres más fuerte que esto». Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco en medio de una tormenta. «Es cierto», dijo el hombre, alzando las manos en un gesto de paz. «No quiero hacerte daño, pero debo recuperar lo que me corresponde, y tú tienes en tus manos las respuestas. Es tu elección». Las palabras retumbaron en mi mente. «¿Respuestas sobre qué?», pregunté, mientras el miedo se transformaba en confusión. «Sobre el legado de tu madre y lo que ella dejó atrás», explicó, su tono cambiando de amenazante a casi persuasivo.
Ella sabía más de lo que nunca supiste, y eso ahora te involucra a ti. No quiero saber nada de su legado, respondí, la rabia apretando mi pecho. Los recuerdos eran demasiado pesados, y la verdad que buscaban acercarse solo me llenaba de pavor, pero mientras lo decía, sabía que había una parte de mí que anhelaba entender, que quería conocer la historia familiar que había estado oculta tanto tiempo. Y en ese momento, la luz de las farolas se apagó, dejando solo la luna iluminando el claro. Un silencio tenso llenó el aire, y fue entonces cuando el hombre dio un paso adelante. La verdad está aquí, Pedro. Juntos podemos descubrirla, pero necesitamos a Clara. El tiempo se detuvo. La elección era clara: salir corriendo o enfrentar la oscuridad que acechaba en el pasado. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un ruido rompió el silencio, y al girar, supe que algo más iba a cambiar en cuestión de segundos. Mi corazón se detuvo por un instante mientras una sombra se movía detrás de los árboles. ¿Quién más viene?, me pregunté, el pánico comenzando a apoderarse de mí una vez más. Capítulo 7. La sombra se deslizó entre los troncos, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía permitir que el miedo me paralizara, pero la incertidumbre me ahogaba. Pedro. Clara me llamó, su voz temblando. No podía dejarla sola. No podía dejar que el hombre se acercara a ella. Pero ¿quién era esa sombra? El sonido de pasos crujientes se intensificó, y la figura detrás de los árboles salió completamente a la luz de la luna. Mi corazón dio un vuelco. Era una mujer con cabello oscuro y ojos que brillaban como estrellas a la luz tenue. Su rostro era familiar, aunque no podía recordar de dónde. «¡No te muevas!», grité, y noté que la voz del hombre se tornaba más grave, lleno de frustración. «No hay razón para entrar en pánico. He venido a ayudar». ¿A ayudar? La mujer frunció el ceño y me di cuenta de que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a compartir. «No puedes confiar en él, Pedro. Lo que te ofrece es una trampa». La confrontación quedó suspendida en el aire, y un nuevo giro se dibujó frente a mí. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Soy Leticia, una amiga de tu madre», respondió, y de repente, todas las piezas encajaron en mi mente. Clara, al escuchar su nombre, pareció más tranquila, pero mi confusión crecía. ¿Por qué no había oído hablar de ella antes? «Ella te envió un aviso. Sabía que esto pasaría», continuó Leticia, sus ojos fijos en mí como si pudiera leer mis pensamientos. «Él está buscando más que respuestas. Quiere un poder que tiene que ver contigo y con tu madre». Miré al hombre, cuyos ojos reflejaban la determinación de alguien que había estado buscando algo durante mucho tiempo. «¿Cuál es ese poder?». Mi voz sonó desafiante, aunque el miedo burbujeaba bajo la superficie. «No es lo que piensas, Pedro. Tu madre intentó protegerte de esto», dijo Leticia. «Hay secretos que mantienen este lugar a salvo y tú eres parte de ellos. Pero hay que actuar rápido». Mis pensamientos giraban. La figura oscura, el legado de mi madre, y ahora Leticia. Todo parecía conectado por un hilo invisible. «¿Por qué no me lo dijo?». «Ella estaba asustada», respondió Leticia. «Siempre lo estuvo. Pero la única manera de detener a este hombre es que enfrentes tu verdad». «No estoy listo para eso», murmuré, sintiendo cómo el terror comenzaba a apoderarse de mí. «No quiero saber nada más». «Pero no tienes elección», dijo Leticia. «Si te das la vuelta ahora, Clara puede estar en peligro. Tienes que elegir». La tensión en el aire era palpable. Sentí como todos los ojos estaban puestos en mí. La sombra de la figura oscura se hacía más pronunciada. «Debes creerme, Pedro», insistió Leticia. «El sacrificio de tu madre no puede ser en vano». «Escucha», interrumpió el hombre, su voz recuperando el control. «Deja que la mujer se haga la heroína. Solo tienes que entregar lo que te pertenece». «No quiero nada de ti», grité, sintiéndome impotente. Miré a Clara, que ahora tenía una expresión de determinación en su rostro. «No te dejaré ir con él». Un destello de claridad atravesó mi confusión. Las palabras de Leticia resonaban en mi mente.
¿Estaba realmente dispuesto a luchar? Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador quebró el silencio de la noche. «No, Clara. Espera». Alcancé a gritar viendo cómo se movía hacia el hombre. En ese instante supe que todo estaba a punto de cambiar. La decisión de aceptar la oscuridad o huir estaba ante mí. La verdad había estado al alcance de mi mano. Y ahora, cuando Clara se acercaba sin miedo, entendí que mi viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. «Clara, no», grité con toda la fuerza que tenía, pero ya era demasiado tarde. Ella había extendido la mano hacia el hombre. Él sonrió, un destello de malicia en sus ojos. La sombra a su alrededor parecía cobrar vida, como si se alimentara de su confianza. Mi corazón latía frenético. «Pedro». Leticia me miró, su expresión una mezcla de preocupación y urgencia. «Tienes que actuar. Ella no entiende lo que está en juego». «¿Y qué hay de mí? Estoy perdido aquí», murmuré, mis palabras apenas un hilo de desesperanza. La confusión se alzaba dentro de mí como un río desbordado. «Escúchame. Si se acerca a él, tú serás el siguiente». Su voz era firme, asegurándome que la lucha no era solo por Clara, sino por todos los secretos que mi madre había tratado de proteger. El hombre giró su cabeza hacia mí, su mirada penetrante. «Solo quiero lo que es mío, Pedro. Tu madre lo sabía. Te pertenece a ti, y solo a ti. No quiero nada tuyo». Me rebelé, sintiendo el ardor de la rabia y el miedo mezclándose. Miré de nuevo a Clara. Su mano estaba a un paso de tocarlo, y la desesperación me llenó. «Clara, vuelve aquí». Ella se detuvo de golpe, sintiendo la intensidad de mi voz, pero la confusión aún brillaba en sus ojos. «Pedro, creo que él puede ayudarnos. Tal vez si solo le entregas lo que quiere». «No es así como funciona esto», interrumpí. «No puedes dejar que te engatuse con sus mentiras». Por un instante parecía como si estuviera luchando internamente. Un segundo estuvo a punto de girarse hacia mí. La decisión que tomara en ese instante podría sellar nuestro destino. El aire a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las sombras de los árboles se alargaban, como si se inclinaran para escuchar nuestra conversación. Una ráfaga de viento frío sopló, y sentí que el peligro nos rodeaba. «Es solo un juego, Pedro», dijo el hombre, provocativamente, disfrutando de lo que veía. «Tu madre se lo debería haber dicho. Su historia no termina aquí. Tú eres la clave». Sin más opciones avancé. Decidido. «Eres un mentiroso. No haré nada de lo que digas». Entre mis miedos crecía la determinación, como un fuego que no estaba dispuesto a extinguirse. «Pedro, no», gritó Leticia, pero ya había tomado la decisión. Me lancé hacia Clara, bloqueando su camino. «Déjala en paz. No dejaré que te acerques a ella», dije en voz baja. Aunque el temor pesaba como una losa en mi pecho, no supe qué esperaba lograr, pero prefería enfrentar al hombre que perder a Clara. Ella estaba mirando entre los dos, su expresión cambiando de la confusión a la desesperación. El hombre dejó escapar una risa burlona. «Todo esto es muy conmovedor. Pero, ¿de verdad crees que puedes salvarla? La oscuridad es más fuerte de lo que imaginas». En ese momento algo hizo clic en mí. Escuché las palabras de Leticia. Ella había hablado de secretos, de proteger un legado. Sentí una chispa de conocimiento, algo que había heredado de mi madre. «No quiero más secretos», grité, aunque en lo más profundo sabía que toda esta situación giraba en torno a un secreto que, de alguna manera, me tocaba. Tal vez era mi tiempo de descubrirlo. Tomé aire y recordé la luz que había visto hace años en los sueños. Sabía que detrás de la amenaza había algo más poderoso en juego. «Si quieres pelear, lo haré. Pero no solo por mí. Clara, ven aquí», llamé, tendiendo una mano hacia ella. Un instante de duda pasó por su rostro, y su chispa de confianza comenzó a brillar. «¿Estás conmigo?», preguntó, ya sabiendo, como yo, que lo que estaba en juego era mucho más grande. «Siempre», respondí. En ese momento todo cambió. La oscuridad no tendría la última palabra.
La partida contra la sombra comenzaba, y yo estaba listo para enfrentarla, sin importar el costo. Ambos dimos un paso hacia adelante, preparados para enfrentar lo desconocido. Y ahí fue cuando lo vi. Un brillo en mi mano, un símbolo que llevaba dentro todo el tiempo. Mi pasado estaba despertando, y lo que tenía que hacer ahora era más que solo avanzar. Era recordar. El aire se tensó, y el tiempo pareció detenerse. Sabía que cada decisión de ahora en adelante definiría mi camino, y el destino de todos los que amaba. Capítulo 9. El brillo en mi mano se intensificó. Miré ese símbolo desconocido, una especie de espiral que parecía moverse como si tuviera vida propia. En ese instante, me di cuenta de que no era solo una marca. Era un llamado. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que la conexión con mis raíces se hacía más fuerte. Clara se acercó un poco más, su curiosidad reemplazando su miedo. «Pedro, ¿qué tienes en la mano?». No respondí de inmediato. La sombra del hombre se retorcía, como si supiera que algo estaba cambiando. El aire se volvió eléctrico. No lo sé, pero creo que esto tiene que ver con mi madre. Tal vez con lo que él quiere. El hombre nos miró con desdén. Esa marca es solo un instrumento. No te engañes. No puedes cambiar lo que te está destinado. Tú y Clara son solo piezas en este juego. Entonces que comience el juego, respondí, sintiendo que el miedo y la determinación danzaban juntos en mi pecho. El símbolo comenzó a brillar más intensamente, iluminando el oscuro bosque que nos rodeaba. Las sombras parecían retroceder, y por un momento, creí ver una salida, un camino iluminado que se arqueaba a través de los árboles. «¡Vamos!», grité, tomando la mano de Clara y tirando de ella hacia la luz. Pero en el instante en que dimos el primer paso, la sombra del hombre se expandió. No escaparás tan fácilmente, siempre habrá un regreso a la oscuridad. Todo pasó rápido. La tierra tembló y el aire se hirvió a nuestro alrededor. Era como si el propio bosque respondiera a la presencia del hombre. Los árboles se movían, las ramas se alzaban como garras. Clara y yo soltamos un grito cuando una raíz resistente apareció bajo nuestros pies tratando de atraparnos. «¡Sigue adelante!», le grité a Clara, empujándola hacia la luz mientras intentaba quitar la raíz de mi pierna. La desesperación crecía, pero no podía rendirme. Con cada palabra, la fuerza del símbolo en mi mano aumentaba, y su luz se extendía, desafiando la oscuridad que nos rodeaba. Las sombras se arremolinaron más y más. El hombre sonrió. «No es suficiente, Pedro. La oscuridad siempre encuentra su camino. Tu madre lo sabía. Te ha dado un legado que no puedes manejar». Decidido a no escuchar más sus palabras, levanté la mano con el símbolo. «No me importa lo que quieras. Estoy aquí por Clara, y no me detendré». Sentí que la energía del símbolo fluía hacia el interior de mí, encontrando la fuerza de mi madre. Su amor, su sacrificio, todo lo que había hecho emergía como un fuego en mi corazón. En ese momento, la luz comenzó a formarse a nuestro alrededor, creando una barrera entre nosotros y el hombre. Las raíces retrocedieron, y las sombras titubearon, incapaces de atravesar la brillantez que habíamos creado. «Esto no ha terminado», dijo él, su voz cargada de ira, antes de desaparecer en la oscuridad, llevándose consigo la sombra que había invadido el bosque. Clara y yo respiramos profundamente, apenas creyendo que habíamos logrado escapar de aquel horror. La luz que nos rodeaba comenzó a desvanecerse, y la realidad del bosque volvió a ser silenciosa. «¿Estamos a salvo?», preguntó Clara, buscando en mi rostro alguna muestra de tranquilidad. Solo podía sacudir la cabeza, todavía asimilando lo que había sucedido. «No lo sé, Clara. Este lugar está lleno de secretos y no sé cuánto tiempo permaneceremos a salvo. Necesitamos entender lo que está pasando aquí». A medida que avanzábamos, el aire se sentía más pesado. ¿A dónde nos llevaría ese camino iluminado? Nuestras miradas se encontraron llenas de incertidumbre y determinación. En la distancia,
Vislumbré una cabaña débilmente iluminada. Tal vez allí podamos encontrar respuestas, murmuré, sintiendo que teníamos que dar ese paso. Ambos tomamos un respiro, pero ya sabíamos que no importaba lo que encontráramos, tendríamos que enfrentarlo juntos. La búsqueda apenas comenzaba, y sabía que los secretos de mi madre estaban más cerca de lo que pensaba. Había algo en ese pueblo olvidado que me aguardaba. Capítulo final. La cabaña se erguía ante nosotros, sus paredes desgastadas pero con una luz tenue que brillaba en su interior. Caminamos hacia la puerta, el silencio del bosque contrastando con el latido de nuestros corazones. Clara apretó mi mano, como si quisiera que la certeza de nuestra conexión nos mantuviera a salvo, pero la incertidumbre flotaba en el aire. La amenaza todavía estaba presente. Empujé la puerta y crujió, revelando un espacio lleno de polvo y recuerdos olvidados. El interior estaba decorado con fotografías antiguas y objetos que pertenecieron a mi madre. Hasta una vieja mesa de madera con un diario desgastado estaba allí, en el centro de la habitación. «Mira», dije indicándole con la cabeza. Nos acercamos al diario, y mi corazón golpeó con fuerza al abrirlo. Las páginas estaban llenas de notas, garabatos y reflexiones sobre el pueblo, pero también sobre mí. Había menciones sobre mi infancia, mis sueños, y sorprendentemente, advertencias sobre las sombras que acechaban en su oscuridad. Ella sabía que esto iba a suceder, murmuré, el nudo en mi estómago volviéndose más aprensivo. Mientras pasaba las páginas, una hoja se deslizó al suelo. Era una foto de mi madre con una mujer que no reconocía. Sus sonrisas eran brillantes, pero había una profundidad en los ojos de ambas que parecía cruzar el tiempo. «¿Quién es ella?», pregunté, sintiendo que la respuesta podría bien ser la clave. «Tal vez sea Leticia», sugirió Clara. «La amiga de tu madre». Asentí. De repente la memoria de una conversación con Leticia en el bosque me vino a la mente. Las advertencias sobre la historia que la gente prefería olvidar. «Es posible que haya un vínculo entre ellas», respondí, uniendo cabos de mi pasado. Pero, ¿cómo encajaba eso con lo que había estado ocurriendo? Justo en ese momento, un sonido resonó desde afuera, como si algo se acercara. El aire se volvió frío, y la oscuridad pareció cobrar vida en la distancia. Un escalofrío recorrió mi espalda. «No estamos a salvo», susurré, sintiendo la presión en mi pecho. «No definitivamente». «¿Qué haremos?», preguntó Clara, su voz cargada de preocupación. «No lo sé, pero no puedo dejar que lo encuentren», dije decididamente sintiendo el peso del legado que tenía entre manos. «Debo descubrir la verdad, no solo sobre mi madre, sino sobre todo el pueblo». Antes de que pudiera articular otro pensamiento, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de aire frío. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad, y la sombra que había perseguido nuestras vidas se hizo presente de nuevo. «Hemos estado esperando», resonó la voz del hombre amarga y desafiante. Su mirada fija en mí, como si supiera que la verdad estaba al alcance. «¿Qué es lo que realmente quieres?», pregunté, alejándome instintivamente de Clara. Su mano se apretó alrededor de la mía. «Quiero lo que es mío», respondió con una calma inquietante. «Y tú eres la clave». Sus palabras eran un eco de lo que había dicho antes, pero ahora cargaban un nuevo peso. Me enfrenté a él. «No tomarás nada más. Mi madre te dejó atrás por una razón, y yo no seré parte de tu juego». «Pero esto no es solo un juego, Pedro», interrumpió un nuevo rostro, un hombre al que no conocía pero que parecía familiar. «Tu madre hizo sacrificios para que esto nunca sucediera. Debes entender que hay fuerzas que trascienden lo que creías». Mientras me miraban, una mezcla de dudas y convicción se multiplicaba en mí. Todo lo que había vivido, cada sombra y risa en el bosque, me habían llevado a este momento. No sé si todo esto es real, o si es solo la locura de un pueblo olvidado. Dije, la voz más firme de lo que me sentía. Pero quiero saberlo, quiero enfrentar lo que mi madre enfrentó.
Las figuras retrocedieron un poco, impactadas. «Eso es lo último que desearías», dijo el hombre que había estado a la cabeza. «Tal vez, pero ya tengo en mí la fuerza de mi madre», afirmé. Clara se unió a mí, sus ojos desbordando determinación. La atmósfera se volvió eléctrica. Un zumbido llenó el aire mientras yo y Clara permanecíamos en nuestra decisión de no dejar que las sombras nos atraparan. Esa conexión que habíamos forjado fue más fuerte que el pasado oscuro. De repente, sentí que el símbolo en mi mano vibraba con intensidad. Un estallido de luz brilló en el claro, y la energía comenzó a desatarse. «¡Hacia la luz!», grité, sintiendo la fuerza que emanaba, uniéndonos a la lucha contra la oscuridad. Mientras la luz nos envolvía, una sombra se arrojó hacia nosotros. Pero en ese instante, no era solo un enfrentamiento, era una elección entre la luz y la oscuridad, entre todo lo que mi madre había querido proteger y las verdades que todavía estaban por descubrir. Al final, sabía que, aunque el pasado podría nunca resolverse completamente, mi futuro estaba en mis manos. Y con Clara a mi lado, estaría listo para enfrentar cualquier cosa que viniera, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Nunca supe si la amenaza había desaparecido o si se había ocultado en las sombras, pero lo que sí sabía era que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La historia del pueblo y su legado vivirían a través de nosotros, por siempre.